El barco a la vista era un bergantín de 2 palos y velas delanteras cuadradas, pero con velamen de goleta en la parte de popa. Veíase que era de construcción holandesa y estaba pintado de negro, con un mascarón de proa brillantemente dorado. Por lo visto acababa de enfrentar muy mal tiempo y había sufrido los efectos de una galerna tan desastrosa que había perdido parte del trinquete, así como parte de las amuras de estribor. La nave, salida de cualquier libro de aventuras, al frente de cuyo mando habría de encontrarse sin duda un razonable caballero de fortuna, pudo muy bien surcar estos mares, avistar con codicia las costas abruptas de Gran Canaria. Y es que esta isla, abierta al océano y plegada sobre sí misma, amurallada simbólicamente en un interior de cenobios y taponantes, sufrió nada más comenzado el siglo XVI los saqueos y los ataques de corsarios y bucaneros tan legendarios como el francés Jean Fleury, un filibustero que sembró el terror en los mares y al que el vulgo por estos contornos rebautizó como Juan Florín. La isleta y demás ensenadas seguras conocerían también la presencia de otros temibles piratas. Aventureros que habrían de ser casi siempre ingleses, como el celebérrimo Francis Drake, y que rapiñarían por mares y costas que, como las de Gran Canaria, encontraban a su paso. Y siempre para mayor gloria de la corona británica, como si ya intuyesen que la retóricamente llamada pérfida Albión iba a tener siempre incondicionales admiradores aquí. Otros nombres como Jack Hawkins o el galo Jean-Alphonse de Saintonge también habrían de pasar por este paralelo. Pero de tal forma quedaron algunos echados al olvido que pocos hay que convoquen ya el malaventurado paso de Van der Does, quien con el auxilio de 75 barcos asedió en 1599 la recién nacida capital Gran Canaria. Como quiera que no consiguiera sus propósitos, el pago de 400.000 ducados, el holandés incendió la ciudad mientras los habitantes buscaban refugio tierra adentro, en las montañas, allí donde siempre se habían sentido a salvo y seguros los primeros habitantes de estas tierras. La geografía que aquellos mal encarados viajeros del XVI contemplaron no debía distar tampoco mucho de la que avistaron los genoveses y los portugueses en el siglo XV, o de la que habría de conocer el capitán leonés Juan Rejón una luminosa y ardiente mañana de San Juan, un 24 de junio de 1478. Este territorio que trocaba su aspereza costera en umbrosa vegetación interior, este espacio de playas doradas y montes azules que todavía se pierden en un horizonte de brumas calinosas, debió ser, sin embargo, mucho más agreste, menos domado por la mano del hombre y el transcurrir del tiempo, precisamente durante aquel año de gracia en que los castellanos hubieron de enfrentarse a los guanartemes, a los caudillos de los 2 reinos gran canarios, el de Telde y el de Gáldar. A Dargoma y Doramas resistieron los envites de las tropas castellanas, de los adelantados que desembarcaban en las playas de Agaete, deslumbrados de belleza y rendidos a una fe que les obligaba a ensanchar el reino y el horizonte de la razón cristiana.
Miguel de Mújica y Pedro de Vera, junto a sus casi siempre numerosas huestes, aún guerrearían a lo largo de muchas jornadas hasta que Tenésor Semidán, vencido, accedió a cambiar su nombre por el de Fernando de Guanarteme. Era el principio del definitivo acercamiento de un territorio remoto envuelto en la leyenda y la magia del mito. Buena parte de cuantos fueron arribando a la isla, Tamarán para los aborígenes, vieron o tuvieron noticias de unos pobladores anclados aún en el Neolítico. Habitantes felices y ajenos al mundo exterior, dedicados a la ganadería, la agricultura y la pesca, y de vida notoriamente trashumante. Aunque de carácter primitivo, la sociedad prehispánica estaba ya asentada sobre una estructura de clases en cuya cúspide se encontraban los guanartemes o jefes de cada una de las dos provincias existentes en la isla, los llamados también guanartematos. El pensamiento mágico y religioso regía de tal forma la vida de los aborígenes gran canarios que otra importante casta social la constituían precisamente los faicanes o sacerdotes. No se conoce exhaustivamente la naturaleza de la religión profesada por los antiguos habitantes de Gran Canaria, pero al parecer esta era de carácter politeísta. Al menos eso puede deducirse del hecho de que se hayan conservado los nombres de diferentes deidades y dioses. Así, por ejemplo, los gran canarios llamaban Gaviot al espíritu del mal. Los aborígenes de Gran Canaria trabajaban el junco y la palma, así como el cuero, materiales con los que presumiblemente elaboraban sus vestidos y calzados. Trabajaban la cerámica y se servían de la madera, del hueso y de la obsidiana para fabricar útiles de trabajo y armas para la defensa personal.
y como otras civilizaciones más evolucionadas, practicaban la momificación. De la misma forma que las cuevas naturales o artificiales constituían su hábitat prioritario, para los enterramientos elegían también con frecuencia este tipo de cavidad. Los ritos fúnebres, que habitualmente eran prolijos y elaborados, resultaban parcos y pobres si el fallecido no era enterrado en un sarcófago y acompañado de un extenso ajuar funerario. Túmulos, cistas y cuevas eran pues los espacios elegidos para el descanso eterno. La minuciosidad del rito, la existencia de momificación y de trepanación como método para conservar mejor a quien ya había muerto, es buena muestra de la creencia en el más allá de los aborígenes gran canarios. Además, y para perplejidad de los siglos venideros, expresaron un pensamiento para nosotros todavía enigmático a través de una serie de dibujos en las paredes. Aunque es posible que estos dibujos carecieran del valor mágico de las pinturas rupestres europeas, la cultura material y simbólica de los moradores primeros de Gran Canaria es, a todas luces, de una indudable riqueza. El mito que pudo sustentar el pensamiento de los primeros hombres de Gran Canaria es en estos momentos una nebulosa e inevitablemente se confunde con el que posteriormente construyeron otras culturas y otras generaciones. Del buen salvaje al jardín de las Hespérides y desde Homero hasta Hesíodo, este territorio insular ha sido origen y destino de fabulaciones, de ensoñaciones, de leyendas quiméricas. Y es que también desde Gran Canaria se puede ver San Borondón. Gran Canaria tiene una extensión de más de 1.500 kilómetros cuadrados, de los cuales buena parte son costeros. Se trata de una superficie que en modo alguno transcurre monótona, sino que por el contrario sorprende por sus violentos contrastes. Tierra de profundos barrancos, sus altitudes se elevan por encima de los 2000 metros. Los barrancos, por los que discurre la más bien escasa agua, son una parte esencial de Gran Canaria y con frecuencia brindan a los ojos desprevenidos el espectáculo de una húmeda fertilidad, de una región fecunda que puede llamarse Arteara, Fataga o Guayadeque, y que viríase a años luz de lo que los geógrafos denominan la Isla Vieja, un reino de luz cegadora y dunas que nos trasladan al abrasante Sáhara y su quimérico Simón.
Pero lo que sopla aquí en Gran Canaria es el alisio. El viento que trae y deja un mar de nubes y que provoca, por mor de la presencia de una cadena de montañas, celajes turbios. Lo que la socarrona paciencia popular gusta de denominar panza de burro. Las nubes, parsimoniosas y bajas, por su parte se instalan por el noroeste, con la misma tranquilidad y calma con que viven los más de 600.000 habitantes que pueblan esta isla, que un día se mantuvo gracias a los ingenios azucareros, a la exportación de vinos y a la trata de esclavos. Los monocultivos del plátano y el turismo fueron asuntos mucho más modernos, y aunque hoy en la isla atraviesan momentos inciertos, ambos forman parte de su peculiar paisaje. La mancha verde, cada vez más exigua, que como una ola de lava se aproxima al mar en forma de inmensas plataneras, es todavía un punto obligado en el recorrido visual por la costa noroeste, mientras que el sur brinda un confuso horizonte de cuerpos embreados, de torsos dispuestos para el sacrificio al pagano dios solar, el tótem absoluto de la cultura turística. El océano es el continuo horizonte de una tierra cuya evolución económica y social no puede paradójicamente comprenderse sin tener en cuenta el agua. El agua siempre ha sido escasa. Pozos y galerías han constituido las únicas armas naturales de esta tierra para retener un elemento vital, un bien limitado y escaso. Pero el agua del subsuelo y de las presas siempre han tenido además una propiedad que ha determinado una concreta estratificación social. Aquí, pues, el agua siempre ha sido poca y mal repartida. Y lo que en otras geografías ha sucedido con el latifundio con respecto a la propiedad de la tierra, en Gran Canaria ha ocurrido con el agua. Así, en el lenguaje coloquial se llamaba aguatenientes a aquellos que luego se convertirían en especuladores en la feliz Arcadia del comienzo del boom. Del boom turístico se entiende.
En Gran Canaria fue a comienzos de los 60 cuando empezó a valorarse la tierra. Pero las hectáreas, sobre todo en el sur, ya no eran superficies útiles para cultivar, sino espacio virgen en el que edificar convulsiva y desordenadamente. El fenómeno de las masivas migraciones, prioritariamente de ciudadanos del norte, hizo que en las zonas rurales buena parte de la población abandonara la agricultura para dedicar su mano de obra a los más modernos y menos sacrificados menesteres de la hostelería. Este fenómeno, que propició cierto bienestar transitorio, cambió también la apariencia de una parte de la isla. Poblaciones a medio edificar y autoconstruidas de apariencia inhóspita. Bajo un sol y un viento de justicia, asentamientos como Doctoral, Vecindario o Arinaga vieron cómo poco a poco se modificaba su tradicional aspecto. Y aquella estética casi cubista, de innegables resonancias africanas, fue transformándose en edificaciones pretendidamente más próximas a un ilusorio estado de bienestar. En Telde, sin embargo, donde más se percibe el sincretismo cultural tan presente en toda la isla. De los antiguos esclavos procedentes de África y dedicados al cultivo de azúcar, han quedado en los teldenses un poco de apego a lo mágico. La aldea de San Nicolás es un buen ejemplo de pueblo que ha podido progresar sin perder de vista su identidad.
De la misma forma que nuevas viviendas han ido trepando por los riscos cercanos, sus habitantes han sabido también, con el paso de los años, superar los inconvenientes de la incomunicación. Y es que Gran Canaria es también un territorio de zonas casi inaccesibles, de pagos perdidos, de parajes remotos anclados en la feliz utopía de quienes todavía apuestan por vivir lejos del tráfago urbano. En una cierta placidez, en absoluto ajena al elogio a la aldea, puede aún vivirse en núcleos urbanos como Arucas, Guía, Gáldar o Teror. El noroeste gran canario tampoco ha renunciado a las formas tradicionales de vida. A ello sin duda contribuye el pasado histórico que conforma la fisonomía de estas villas recias que poseen un legado artístico nada desdeñable. Cualquier recorrido por Gran Canaria nos llevará inexorablemente por Teror, una villa cuyo trazado urbano gira en torno a la basílica de la patrona de la isla. Un recoleto e íntimo casco lleno de sabor colonial, de arquitectura de rancia tradición.
A medio camino entre el sabor de la arquitectura marinera tradicional y los nuevos aires se encuentra Mogán, un puerto del suroeste no siempre incluido en la inevitable ruta turística. El valle de Mogán remite en el extremo opuesto de la isla al de Agaete, donde coexisten, como en aquel, las labores agrícolas y de pesca. Las extensiones doradas del sur tienen su contrapunto en el paisaje rocoso y oscuro de Agaete, un paraje en donde la piedra parece más fruto de un dios caprichoso que del azar geológico. Pero Gran Canaria, que también es una palma abierta de viejos senderos, de rutas intrincadas por las que uno puede tropezarse con verodes, con piteras ariscas, con tabaibas y con euforbias, tiene de su pasado volcánico común a todas las islas un recuerdo en forma de calderas. Depresiones volcánicas que alcanzan grandes longitudes. Cráteres en los que la erosión en modo alguno parece haberse detenido. Bandama y Tejeda son testigos mudos de un tiempo en el que el mundo conocido aún estaba forjándose. Hacia el noroeste se encuentran restos eruptivos del Cuaternario. Los barrancos ven sus cauces cegados por coladas o se abren como cañones. Es la comarca más joven. Por el suroeste, el volcán quedó tempranamente inactivo y en los barrancos fue posible el milagro de la vida y los cultivos. Las mesetas de Tamadaba, Tirma y Llano de la Pez constituyen la cumbre de Tejeda, monumental conjunto petrificado donde se levanta el Rocanublo, símbolo de Gran Canaria, junto a las mayores alturas de la isla. Los encantos cumbreros de Gran Canaria se completan sin duda en Tejeda con una profusión de almendros y con la cercanía del Ventaiga, un monte que un día fue considerado sagrado.
En el interior plácido de la isla, en los 60 se fue despoblando y la riada humana, lejos de los tradicionales menesteres, vino a asomarse al Guiniguada, ese río o barranco que cuentan llegó a ser caudaloso, torrencial, difícilmente dominable. Ahora el Guiniguada es algo petrificado, una corriente de asfalto que ya ni siquiera divide en dos la capital de Gran Canaria. Donde antes hubo un evocador puente de piedra para unir dos orillas, existe hoy una autopista hacia la zona residencial de Tafira, donde se ha instalado la burguesía de la isla, empeñada en no mirar demasiado al mar. En el barrio de la isleta sí se estaba atento al temporal, a los movimientos de un océano Atlántico que el poeta Tomás Morales calificó de sonoro y que unas veces era pródigo y otras desagradecido. En la isleta no se respiraba tampoco ese aire a vivienda colonial. Allí la arquitectura se enriqueció con la ida y la vuelta ultramarina, con el aire de las migraciones múltiples. Al otro lado de la ciudad se ubica el barrio señorial de Vegueta, máximo exponente de una clase acomodada que creció al abrigo del poder religioso, conformando un importante patrimonio arquitectónico rico en artesonado y cantería. La isleta y Vegueta serían, pues, los dos asentamientos primeros que un largo y lineal trazado urbano acabaría uniendo. Las clases pudientes, las menestrales y las obreras, uno y otro confín de la ciudad, terminarían también al cabo anexionados en otro interés común, el puerto. Del Puerto de la Luz, el gran pulmón de la capital Gran Canaria, acabaría viviendo durante décadas una población que supo resistir a la fiebre amarilla y al cólera morbo, y por supuesto a las hambrunas que obligarían a tantos insulares al exilio económico.
De la mano del Puerto de la Luz, a partir de 1870, se inició el progreso económico y, por supuesto, la actividad de una colonia comercial inglesa que sería el primer respiradero de la asfixiada sociedad insular. De los Miller, los Jones o los Duncan, los Gran Canarios aprendieron mundología, un talante que las migraciones estacionales posteriores asentaron y trocaron en tendencia claramente permisiva. Mestiza culturalmente, la población gran canaria hoy apenas si vive esa contradicción que no significa otra cosa que mirar tierra adentro, otear hacia el interior con más veneración de la que se dispensa a los límites líquidos que constituyen estas fronteras, como si el horizonte oceánico que nos aísla comenzara por primera vez a ser la promesa de otros mundos por conocer. Igual que si de una confusa Babel se tratara, en Las Palmas de Gran Canaria, la capital, conviven una mezcla de idiomas y procedencias. Ciudad abierta, multirracial y tolerante, la urbe, como todo el territorio insular mismo, es la más clara metáfora de una isla que nunca se ha encerrado en sí misma.
Pero ¿cuál es el futuro de esta isla joven, contradictoria y hermosa? ¿Cuál el porvenir de una geografía sugerente, aunque en ocasiones maltratada? Desde el punto de vista urbanístico, cabría esperar cierta sensatez tendente a buscar lo que se ha dado en llamar, con insistencia, desarrollo sostenido, un delicado equilibrio entre el progreso y la conservación. Y no sería descabellado esperarlo después de las continuas llamadas de alerta de los expertos en medio ambiente y de los no menos contundentes ejemplos de otros territorios insulares que han corrido mejor fortuna. De la misma forma que el enriquecimiento repentino de una parte de la sociedad, registrado en la década de los 80, no ha tenido ninguna expresión urbana, el espíritu de los 90 empieza a traducirse tímidamente. Por un lado, hay un evidente retorno a la naturaleza. Un deseo de mirar hacia el mar en algunos casos y de buscar una compenetración armónica con el paisaje del interior en otros. Pero en todos, una preocupación creciente por recuperar una identidad que en modo alguno puede entenderse disociada de lo geográfico. Los Gran Canarios son cada vez más islas, aunque paradójicamente eso ya no quiera decir voluntad de aislamiento, es decir, ciudadanos a los que el entorno en absoluto les resulta ajeno. Aunque la recesión económica vivida en la última década no hace de Gran Canaria el destino ideal para los ciudadanos de otros entornos, de otras urbes y otros países, la isla sigue siendo un espacio abierto a lo foráneo. Lo multirracial, pues, continuará definiendo ese atrayente mosaico que es la ciudad. El mestizaje cultural que a lo largo de los siglos ha ido configurando el rostro de esta isla todavía pervive. La cultura gran canaria es aún hoy una cultura permeable y sumamente receptiva, y por tanto susceptible de cambiar, de transformarse y enriquecerse. En este sentido, todo parece indicar que lo seguirá siendo también en el futuro. El paraíso remoto que imaginaron siglos atrás algunos ilustres viajeros probablemente nunca existió. Lo que sí existe y seguirá siendo real en los años venideros es una tierra llena de deslumbrantes parajes y desolados rincones. Pero siempre y en cualquier caso, un trozo de geografía para el sueño y la quimera.